Con la clase, con lo que había quedado pendiente. ¿Sí? Bueno, son los últimos conceptos. Uno es el concepto de biodisponibilidad y el otro de bioequivalencia. Biodisponibilidad es la cantidad de un fármaco que llega a la circulación de forma inalterada y está disponible para cumplir el efecto farmacológico. Y la velocidad con la que lo hace. Evalúa la performance de un medicamento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como les había dicho antes, muchas veces los medicamentos tienen que cumplir una serie de pasos para llegar al lugar donde van a ejercer el efecto. Tienen que pasar por una absorción, por un metabolismo, una activación. Y muchas veces en todo ese pasaje parte del compuesto se va perdiendo. Entonces no llega todo el fármaco. Digamos, si uno consume, por ejemplo, 10 miligramos de un medicamento, no es que llegan los 10 miligramos a hacer la acción, sino que va a llegar una cantidad menor, y eso que llega de forma inalterada y que después está disponible para cumplir el efecto es lo que se lo puede estudiar. La velocidad con que llega y cuánto llega se lo estudia a través de lo que se llama la biodisponibilidad, ¿sí? Y es lo que mientras mejor biodisponibilidad tenga el medicamento, mejor va a ser el efecto. Entonces dice óptima cuando la forma farmacéutica tiene la propiedad de permitir un mayor efecto, evitando toxicidad con la menor dosis y una concentración uniforme en sangre. Entonces decimos que una disponibilidad óptima es cuando puede producir un muy buen efecto sin producir, sin que sea tóxico, ¿sí? Usando la menor dosis posible, siempre hay que tratar de usar la menor dosis posible, y que sea uniforme en su concentración. ¿Qué factores afectan a esto? Bueno, la formulación, ¿sí? Como yo les decía, no es lo mismo un comprimido que un inyectable. El comprimido siempre tiene que atravesar muchos más pasos, por lo tanto la biodisponibilidad de un comprimido es mucho menor que la de un inyectable, que sobre todo de un inyectable que se pone por vía endovenosa, ¿sí? Donde directamente el medicamento pasa a sangre. Después la propiedad físico-química de la droga. Hay medicamentos que se pueden absorber mucho más rápidos que otros, o que son más solubles. ¿Se acuerdan que yo les dije? Algunos que son liposolubles, que atraviesan más fácilmente la membrana que el que es hidrosoluble. Entonces depende de la propiedad de la droga, va a tener mejor o menor biodisponibilidad. Factores fisiológicos, a veces factores que tienen que ver también con el organismo de la persona quien consume el medicamento. Si esa persona tiene una alteración a nivel gastrointestinal y no puede absorber bien el medicamento, si esa persona en ese momento está con una diarrea o vómitos. Después hay interacciones entre los medicamentos, ¿sí? A veces si estamos tomando 2 o 3 medicamentos, bueno, la biodisponibilidad de alguno de los medicamentos puede estar disminuida o aumentada. Y el efecto del primer paso por hígado es el que yo les contaba, que a veces tienen que hacer un primer paso por el hígado para activarse. Entonces ahí la biodisponibilidad siempre disminuye un poco. Hay drogas que no hace falta activarse y que directamente cuando son absorbidas pasan a sangre y después cumplen su efecto, pero hay otras que tienen que pasar primero por el hígado, activarse y después cumplir el efecto. Bueno, ahí hay en realidad para que ustedes vean, un gráfico donde les dice en virtud del tiempo, ¿sí? La concentración plasmática o en sangre del fármaco, siempre vamos a tener una concentración máxima hasta donde aumenta en sangre y después empieza a disminuir, y quiere decir que el fármaco se va eliminando del organismo. Entonces, después tenemos el otro término que es bioequivalencia, cuando 2 medicamentos tienen el mismo principio activo. Eso es la bioequivalencia. Pero con distintos sitios de origen y que presentan la misma biodisponibilidad, de tal forma que el efecto que se espera es el mismo en ambos medicamentos. Entonces, ¿qué equivalente? Dicen, no es lo mismo, es equivalente o alternativa farmacéutica, es otra forma también de llamar a estos medicamentos. 2 medicamentos bioequivalentes tienen el mismo principio activo. Por ejemplo, si uno busca diferentes marcas por ejemplo, el Enalapril,
¿Mm? Si uno ve, hay varias marcas, entonces pero todas tienen el mismo principio activo, que es el enaprilato, pero con distinto origen, ¿sí? Porque bueno, en cada industria, cada industria farmacéutica genera distinto enalapril. Si ustedes buscan prospectos, por ejemplo, no sé, o ponen amoxicilina, uno puede ser el amoxidal, el otro puede ser el ambroxol, todos esos medicamentos que si uno busca y puede llegar a encontrar que tienen el mismo principio activo, pero tienen distinto origen, lo produce distinta industria y presentan la misma biodisponibilidad de tal forma que el efecto que se espera es el mismo para ambos medicamentos. Si yo tomo una marca o tomo la otra, el efecto que voy a tener es el mismo. También se pueden llamar entonces estos medicamentos equivalentes o alternativas farmacéuticas. Por ejemplo, yo voy a la farmacia y le pido por ejemplo, con el ibuprofeno que todos conocemos. Yo le pido un Actron y él me dice no tengo Actron, pero bueno, tiene Ibupirac Pharma. Y el Ibupirac y el Actron ambos tienen ibuprofeno, ¿sí? Tienen el mismo principio activo, son de distinto origen porque vienen de distinta empresa, pero tienen la misma biodisponibilidad, o sea, van a producir el mismo efecto, por lo tanto son alternativas farmacéuticas. Yo puedo reemplazar uno por el otro. Bueno, esto es un poco para que ustedes puedan llevarse un resumen de todo lo que vimos. Ahí dice distribución de la droga en el organismo. Van a ver que, bueno, como les decía, en una primera instancia se administra la droga, se absorbe. Esa droga puede estar libre o puede estar unida a proteínas, ¿sí? Lo vemos acá, puede estar libre o unida a proteínas. Pero para poder actuar, después se vuelve a liberar, se queda libre. Ahí donde dice plasma, es lo que circula en sangre. Y esa droga se va a distribuir en los distintos órganos. ¿Ves? Se puede depositar en tejidos, sobre todo cuando hay gorduras o obesos, se produce un depósito de la droga. Puede pasar a hígado, donde se activa, ¿sí? O donde después también puede ser transformado, puede pasar al riñón, a pulmón o vía biliar, donde es eliminado, donde se realiza la excreción y se elimina por orina, por heces, por aire, por expiración. Hacemos ahí, también dice, puede que también se absorba o se distribuya en un órgano que no es el deseado. Eso se puede traducir como un efecto colateral, y después la distribución y absorción a nivel del órgano de acción para el que nosotros queremos la acción terapéutica, entonces va a producir el efecto terapéutico, ¿sí? Todos esos son los pasos que sigue una droga en el organismo. Y después acá también hay otro dibujito, ¿sí? Que también marca lo mismo. Pueden tener, si la droga se absorbe y se utiliza para otro órgano que no es el que nosotros queremos el efecto, puede producir un efecto colateral, ¿sí? Después, siempre el hígado, acuérdense que puede ser que el hígado la active y también se utiliza para excretarla, para producir productos de excreción, y el riñón es uno de los principales excretores de todo lo que es las drogas. Y el otro término que teníamos, y con esto terminamos, era el de farmacodinamia. Como una molécula y una droga interactúan con otra molécula originando una respuesta. Eso es la farmacodinamia, ¿sí? A ver, para producir su efecto, ¿sí? El medicamento o el principio activo que nosotros estamos consumiendo tiene que interactuar con otras moléculas y originar una respuesta. Todo eso lo estudia la farmacodinamia. Entonces tenés las drogas agonistas, son las que actúan produciendo una respuesta y tienen afinidad y es eficaz. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes van a ver que cuando lean prospectos van a ver
lo que es, te va a decir, bueno, esta es un agonista del receptor, es un agonista de la molécula. Agonista quiere decir que actúa sobre algo potenciando su acción. Por ejemplo, para que ustedes me puedan entender, en lo que es hipertensión, ¿sí? Generalmente la hipertensión está manejado por un sistema que se llama renina-angiotensina-aldosterona. La aldosterona es una hormona, ¿sí? Cuando los niveles de aldosterona aumentan la presión arterial. ¿Qué hace una droga agonista? Si es una droga antihipertensiva, va a trabajar sobre, por ejemplo, sobre esta cadena, y va a producir una respuesta en este tipo en esta cadena, en una de estas hormonas, para producir su acción antihipertensiva. La droga antagonista es la que se une. Esto está mal porque